Buenas, ¿me confirman, por favor, para dar inicio? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano de Ingeniería, el día de hoy vamos a tocar aspectos relacionados a algunas generalidades a SOM, ¿no? Una temática dentro de los sistemas bastante importante y utilizada tanto por empresas, sobre todo las privadas, que tienen que ver con la temática ambiental. Un primer aspecto importante es qué podemos entender por el término de seguridad, ¿no? ¿Cuál es la definición de seguridad? ¿Qué factores contribuyen a la seguridad? ¿Cómo un supervisor influye respecto a la seguridad en un determinado ambiente laboral? Y podríamos esbozar diversas fuentes bibliográficas respecto al término de seguridad, tanto de una seguridad individual como una seguridad colectiva, una seguridad laboral, una seguridad que básicamente vaya intrínseco hacia diversos aspectos en el marco de una buena relación o aspectos respecto a la temática ambiental, y una seguridad que tenga que ver con todos los protocolos respecto al procesamiento operacional que se da al interior de una determinada empresa. También lo podemos definir según acá un aspecto que va bastante relacionado a la temática, es seguridad es el control de peligros identificados para alcanzar un nivel de riesgo aceptable, ¿no? Hay otros términos como riesgo tolerable. Riesgo aceptable es el nivel de riesgo en el cual la empresa misma o la entidad puede hacerse cargo con determinados tipos de protocolos y su implementación en poder minimizar los impactos, poder mitigar esas vulnerabilidades. Entonces, a eso se denomina riesgo aceptable, o riesgo también denominado en otros casos tolerable. Cuando ese riesgo escapa de esos límites es porque ya no puede ser asumido internamente por la entidad, ¿no? Otro, según el Decreto Supremo del 2012, el Ministerio de Trabajo establecido en su Reglamento de Seguridad y Salud habla que seguridad son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones sin agresión tanto ambientales como personales, es decir, bajo un equilibrio
armónico dentro de la parte productiva, costo-beneficio, y que vaya en poder obtener mejoras en los determinados tipos de productos que la empresa se está tratando de poder bosquejar en un determinado momento, ¿no? Entonces, lo que se busca es hacer un uso óptimo, eficiente de cada uno de estos recursos en armonía con cada uno de los aspectos que tengan que ver con la temática ambiental, ¿no? Entonces, podríamos esbozar determinados tipos de pautas dentro de una determinada entidad. Y un primer aspecto medular son, por ejemplo, el poder incorporar asertivamente cada uno de estos aspectos y que cada uno de los trabajadores se vea empoderado de la temática. Y cada uno de los trabajadores se ve empoderado de la temática en el sentido que entienda qué se entiende por SOMA, qué se entiende por seguridad, cuáles son las medidas o protocolos que tiene que llevar a cabo, en qué está abocado dentro de la visión misional de la empresa respecto a la temática ambiental, cómo es su contribución de cada uno de estos trabajadores o colaboradores dentro de la entidad. Entonces, un primer aspecto, precisamente lo que se busca es precisamente que se vea empoderado de cada uno de estos aspectos y que busque conjuntamente el logro de los objetivos que se busca con este tema del tema del SOMA, ¿no? Entonces, no es un tema particular de un determinado grupo que quede a cargo de esta temática. Es un logro que tiene que lograr la entidad de por lo menos llevar a una misma línea de base a cada uno de los colaboradores, a cada uno de los empleados que conjuntamente con la parte directiva contribuyen hacia esta temática, ¿no? Ahora, dentro de los diversos flujos operacionales, funcionales, logísticos, administrativos, técnicos, metodológicos que una determinada empresa lleva a cabo para poder desarrollar cada uno de sus objetivos misionales, ¿qué tan de la mano va con la temática ambiental? Tiene una muy buena contribución a ese aspecto. Está bien reconocido que desarrolla cada una de sus actividades productivas sin ir y desmedro poder afectar la temática ambiental. Propugna el tema de conservación y preservación de los recursos naturales. Hace, por ejemplo, un buen uso y utilización de la clasificación de los distintos tipos de residuos. Apunta hacia cero papel, por ejemplo. ¿Cuáles son los primeros aspectos que tendría que tomar en cuenta, dependiendo, lógicamente, del rubro temático, a cómo apuntalar en esta temática de SOMA, ¿no? Entonces, cómo hacemos una productividad mucho más ágil, mucho más sostenible y mucho más de la mano, y mucho más si es que la empresa está abocada a lograr un tipo de certificación en este tema. Entonces, ya ahí involucra un compromiso, un empoderamiento de cada una de las áreas funcionales por lograr precisamente pasar los aspectos que conlleven a este tema de certificación. Ahora, viene la pregunta, ¿qué es lo más importante dentro de una determinada empresa que está abocada a brindar un determinado servicio o a producir determinado tipo de productos en el mercado? ¿Es más importante la salud? ¿Es más importante la seguridad? ¿Un área limpia es un área segura? Si es que lo queremos esbozar bajo otra pregunta orientadora dentro de la temática. Entonces, por un lado está el tema de la salud, por otro lado está el tema de la seguridad, bastante afín, dicho sea de paso. Bajo este contexto, por ejemplo, que a nivel internacional venimos pasando, el tema de seguridad pasa precisamente por el cumplimiento de cada uno de los aspectos que le den a cada uno de los trabajadores la protección suficiente para sentirse que su actividad laboral no va a ir en desmedro de su salud ni mucho menos de su integridad física. Entonces ahí tenemos que hacer una asociación muy clara
del cumplimiento de los determinados tipos de protocolos, y bajo el marco de esta pandemia que nos viene afectando a todos, a unos más que otros, y sobre todo el propender a que esta fase de reactivación económica progresivamente se vaya dando y volvamos, ya no a volver a una normalidad, porque prácticamente este tema ya ha venido para quedarse y es un tema, como lo habíamos esbozado en otras charlas, bastante complejo porque vemos que ya las personas que se han visto afectadas no es que ya no puedan volver a ser contagiadas, sino que ya se tiene reportes de que pueden volver a tener una recaída en ese punto. Entonces, por consiguiente, lo que se llegue a conocer mañana más adelante en esta temática contribuirá también para contribuir a un aspecto de seguridad y salud. Lo que se busca, sin duda, en cualquier actividad laboral, si ya el aspecto de seguridad, ya el aspecto laboral durante décadas ganó un espacio y el tema de la cultura de prevención laboral ya había tenido un gran espacio, hoy en duda, sin duda, tenemos que voltear a mirar y ver cómo esos riesgos de origen biológico, como pueden constituir este tema de la pandemia, ha constituido una variante de la cual muy rápidamente todas las entidades, cualquiera sea su rubro, han tenido que adaptarse mientras se busca mayor conocimiento de la particularidad, cómo se desarrolla o qué tiempo permanece en el medio ambiente. Entonces, si queremos hablar de la estructura de un sistema integrado de gestión en seguridad, salud y medio ambiente, tenemos que, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista estratégico, contar con una determinada planificación y contar con una determinada estrategia, cómo coberturar esos tres niveles para tener precisamente la confianza de que estamos en la línea correcta. Pero sin duda la palabra clave acá es el tema de planificación. No una planificación del día a día, ¿no? No una planificación de salir del paso bajo el contexto actual, sino una planificación que me conlleve en un mediano y largo plazo, precisamente enfocarme hacia dónde están dirigidos mis objetivos misionales de la entidad o de la empresa. Y el orientarme al cumplimiento de esos objetivos misionales me involucra precisamente juntar, prever cuáles son los flujogramas, la línea de trabajo, operacionales, costo-beneficio, cuáles son las brechas de vulnerabilidad en el punto de vista operacional, en el punto de vista táctico y en el punto de vista estratégico. Tenemos que siempre estar un par de pasos adelante a cómo es el contexto. Ojo que hay determinadas competencias en otras empresas y lo que buscamos es precisamente coberturar cada uno de los aspectos de la demanda que el contexto hoy nos trae. Sabemos que ha golpeado muchísimo a diversos rubros temáticos. Muchos han tenido que cerrar, muchas empresas, por este tema de la pandemia. Otros han tenido que orientar sus rubros temáticos hacia otros aspectos. Y por consiguiente, los únicos rubros que permanecen y han mantenido y están en el alza, como lo habíamos visto en otras charlas de este tipo, era el tema de las tecnologías, ¿no?, computacionales, que básicamente es de primera necesidad por el trabajo remoto, el tema de los videojuegos y el tema de la música online. Entonces, esos son los tres rubros que permanecen al alza y todavía van a seguir permaneciendo al alza por cuanto la demanda y esta reorientación en el trabajo, hacerlo semipresencial o en otros casos remoto, está involucrando precisamente los cambios y las oportunidades sobre una determinada crisis, las oportunidades que salen. Y lógicamente hay que buscarle las oportunidades, hay que sacarnos el chip de que vamos a volver bajo condiciones normales. Sin duda ya esto ha trastocado y está volteando a ver una nueva mirada, por ejemplo, al tema educativo,
Los que estuvieron a bien tener sus plataformas de educación a distancia, sin duda han salido los más favorecidos porque ya han tenido una planificación en ese sentido, pero son uno de los aspectos que va a marcar la tendencia en las próximas décadas, el tema de educación a distancia. El tema de las reuniones o foros internacionales, de poderlo hacer a través de estas plataformas o estas salas virtuales, sin duda que son aspectos que están marcando una tendencia mucho más orientada a lo que se nos viene en las próximas décadas, en los próximos medios siglos. El tema de las ciudades inteligentes, el tema de la inteligencia artificial, son aspectos que van a marcar la pauta en los próximos decenios. El tema de la inteligencia artificial y el tema de lo que antes nosotros veíamos como una posibilidad de una película cinematográfica o algo fantasioso, pues sin duda que está más cercano que nunca con estos puntos, ¿no? Entonces, yendo a la estructura del sistema SOMA, parte desde que la entidad tiene que construir, tiene que elaborar en base a su diagnóstico situacional cuál es la política en sistema de seguridad, salud y medio ambiente. ¿Hacia dónde apunta? Tener internalizado cuál va a ser su visión y misión. Pero esa visión y misión compartida, elaborada, construida en forma concertada, participativa, inclusiva con cada uno de los trabajadores, ¿no? Esto involucra que, nuevamente, trato de resaltar que eso no trata de un trabajo de un grupo de personas que sacan adelante esto. Para la verdadera implementación y para el verdadero éxito de estas temáticas involucra un trabajo de base, de escoger las demandas de cada uno de los trabajadores, hacerles partícipes de las mejoras, de una retroalimentación y sobre todo el poder mantener, construir cuáles son las estrategias de comunicación, liderazgo, mejoras desde el punto de vista estratégico, táctico, operacional, para sacar adelante sí que se está buscando un tema de certificación. El poder identificar cuál sería la estrategia a implementar. Las estrategias involucran pequeños cambios también en un determinado periodo de tiempo. Si vemos que la estrategia no funciona en mediano plazo, pues sin duda meritará hacer un reajuste, un cambio de esas tendencias para poder plantearnos otros objetivos en la temática anual que nos conlleve al logro de estas estrategias. También tenemos que plantearnos algunos tipos de reglas, procedimientos instructivos, lineamientos, directivas, estándares que tenemos que adecuarnos. Va a estar en función al rubro temático, va a estar en función a la cantidad de trabajadores y sobre todo a lo que, a mi visión y misión hacia dónde apuntamos. También es bueno brindar, descentralizar el tema de rotar el tema de las responsabilidades. En la medida que logramos asertivamente una línea de base, si bien es cierto, quizás no especializada, pero por lo menos una línea de base uniforme entre los trabajadores, es bueno darle determinado tipo de responsabilidades para que poco a poco vayan asumiendo los controles operacionales por diversas áreas funcionales o direcciones. Es importante acá, en todo proyecto, en todo sistema, en este caso el sistema de seguridad, salud y medio ambiente, que el tema de fortalecimiento de capacidades y la estrategia comunicacional sean transversales a todo nivel. Esto no se acaba, no tiene un periodo de tiempo, esto tiene que permanecer en el tiempo, ¿no? No es un aspecto que inicia en un determinado mes, concluye a los tantos meses o concluye al año, no, esto es permanente y por consiguiente las estrategias de comunicación a todos los trabajadores y la estrategia de fortalecimiento de capacidades tiene que estar en ese sentido. Es importante que cada uno sepa diferenciar entre el término seguridad, entre el término salud, entre la temática ambiental, cuáles son los rubros involucrados desde la parte laboral, administrativa, técnica, operativa o funcional dentro de la empresa que se está desarrollando. Y algo muy importante, el tema del monitoreo. Vamos a saber que estamos en la línea correcta siempre que mi sistema de monitoreo, mi sistema de seguimiento me esté dando el semáforo que estoy conforme o que tengo que hacer algunos ajustes. Muchas de nuestras actividades, si lo llevamos a nuestro campo laboral, profesional de cada uno de nosotros o de la entidad en la cual laboramos, vamos a darnos cuenta que
realizamos actividades planificadas en un determinado año, pero uno de los aspectos que no se toman o que falta todavía darle mayor peso es al tema del monitoreo, seguimiento y evaluación. Y eso se logra con tener algunos indicadores claros, medibles, que nos permitan determinar precisamente, yo le decía, como un semáforo, si que estamos en la línea correcta de implementación o que sí es necesario realizar determinados tipos de ajustes, ¿no? Esto es igual en el contexto de oferta y demanda. Si la cosa no va bien, es necesario determinar o poder realizar determinados ajustes que conlleven precisamente a esas mejoras dentro del rubro de seguridad, salud y medio ambiente. ¿Cómo es la estructura de un sistema de gestión, por ejemplo, minero, ¿no? Justamente en esto de seguridad, salud y medio ambiente. ¿Y por qué hay un tema de gestión minera? Porque el tema de gestión minera es el sistema o la estructura mucho más completa a nivel del sector privado, ¿no? Y por eso siempre se coge como uno de los ejemplos, porque contribuye mucho a poder bosquejar cuáles son los rubros o tópicos que tienen que ser cubiertos en la implementación de estos tipos de sistemas. El corazón de todo esto parte del liderazgo. Si la empresa está decidida a un tema de apostar por Zoom, de certificarse, de ver la forma de sacar adelante cada uno de estos aspectos, tiene que tener el convencimiento, el liderazgo por parte de la alta dirección y el compromiso que va a favorecer cada una de las iniciativas, va a apostar por la estrategia que le dé a este grupo impulsor, va a apostar por liderar el tema de la planificación estratégica, por eso es que tiene que liderar la planificación estratégica para internalizarlo al interior de la entidad. Esto va a estar en función también, esa planificación, de acuerdo a la estructura de la organización. Estamos hablando de una organización vertical, estamos hablando de una organización horizontal, estamos hablando de una organización de 500 trabajadores, de 200, de 50. Entonces, dependiendo del número, dependiendo del rubro temático, nosotros tenemos que marcar las líneas directrices de esa planificación estratégica, ¿no? Hay que ver cómo es la gestión con nuestro cliente, cuáles van a ser nuestra gestión con los proveedores, con los contratistas, con quienes tenemos un relacionamiento. De igual forma, ver cuál va a ser la administración de los riesgos internos que se va a dar en un determinado momento. Cada entidad, cada empresa, cada proyecto, cada dirección funcional tiene un determinado nivel de riesgos. ¿Cómo administramos nuestros riesgos? Ahora, los riesgos son dinámicos, no son estáticos. Es decir, lo que quiero llegar a decir, lo que podamos levantar como línea de base en un determinado momento, no quiere decir que va a permanecer la misma foto mañana más adelante. Por consiguiente, es importante el tema del sistema de monitoreo, por consiguiente es importante prever precisamente el aspecto que nos lleve a hacer los ajustes necesarios y poder administrar los riesgos. Si un determinado actividad operacional o funcional en un determinado momento la foto nos sale con riesgo bajo, eso no quiere decir que mañana más adelante esa actividad operacional pueda estar en un riesgo medio o alto. Por consiguiente, esas nuevas fotos que se tengan, dependiendo de cómo queremos implementar nuestro sistema de monitoreo y seguimiento, puede conllevar a que esa nueva área identificada con otro nivel de riesgo pueda ser priorizado para la implementación de las medidas correctivas y en el marco de la planificación estratégica que se haya proyectado. Hay que ver cuáles son los requisitos legales, corporativos y compromisos, es decir, hacia qué norma estamos apostando, cuáles son las directivas o protocolos que internamente la entidad, la empresa va a implementar en el marco de este liderazgo por este sistema. Y luego el tema de acciones correctivas, una vez que desarrollamos, levantamos la información con ese diagnóstico situacional de línea de base, necesariamente, seguramente vamos a tener que implementar determinadas acciones correctivas. Y este es el círculo que nos va a marcar cada uno de ellos con una subdivisión muy a detalle
de cada uno de los puntos que se tiene que complementar para poder implementar este sistema de gestión. El sistema integrado de gestión debe alinearse para todos en la empresa, ¿no? Entonces, por consiguiente, ese sistema tiene que ser de conocimiento de todos los trabajadores. Un área no se puede alinear si no tiene conocimiento de qué es lo que busca la organización. Entonces, este sistema, y como su mismo término lo dice, sistema, que es el conjunto o la interacción de diversos componentes que apuntan hacia un mismo objetivo, tienen que estar abocados dentro de su plan operativo anual al cumplimiento de los objetivos misionales, el cual es apostar por una temática ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que los distintos elementos y herramientas de un sistema son, como por ejemplo, cuáles son los diversos procedimientos funcionales, operativos, tácticos, estratégicos, cómo es la manipulación de los residuos, cómo es el tema de la determinación de la matriz IPER, cómo es el tema de los incidentes, hallazgos, el reporte de riesgos, cómo es el tema de la convivencia laboral interna, cómo es el tema de los turnos que se den en esa determinada empresa. Cada uno no tiene que ser una isla, sino por consiguiente, cada uno de esos aspectos tienen que estar orientados. ¿A qué? Tienen que estar orientados al cumplimiento, nuevamente repito, de los objetivos misionales. ¿Y cuál sería ese objetivo misional? Pues que la entidad apuesta por un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. A eso tiene que estar articulado cada uno de los esfuerzos, cada uno de los aspectos operacionales, cada uno de los aspectos estratégicos y de planificación dentro de la entidad, que apunten o vayan en una misma dirección. Si cada área funcional apuesta hacia direcciones distintas, pues los objetivos misionales se diluyen, ¿no? Porque no está consiguiendo el esfuerzo conjunto de cada una de estas áreas funcionales. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que me indiquen, o cuál es ese semáforo que me va a indicar que vamos en la línea correcta, ¿no? Entonces, los indicadores de gestión es aquella relación entre los logros que progresivamente en un determinado periodo de tiempo vayamos alcanzando con respecto a los logros planeados. Vamos bien dentro de la planificación, a un semestre, a un año. Entonces, si tenemos el universo completo dentro de la parte de planificación, ¿qué es lo que hemos cumplido a un determinado periodo de tiempo? Lo propuesto se enmarca dentro de lo que la realidad me dice a un determinado corte o no. Mejor estábamos el año pasado o mejor estábamos el semestre anterior. Entonces, para eso tenemos que identificar indicadores claves de desempeño. Una muy buena identificación de esos indicadores claves me permitirá hacer las medidas correctivas del caso. Si los indicadores no son claros, entonces mi toma de decisión será errada, por cuanto no son los indicadores, quizás forman parte de los indicadores de gestión, pero no son los más correctos ni son los más indicados para que me permita en un determinado momento decir, un stop, o un momento vamos a hacer las medidas correctivas. Porque esto tiene que ser tan visible como la importancia de los engranajes de un reloj o como tan visible como las señales dentro de un automóvil que me da precisamente las medidas correctivas. Hay problemas con el tema del aceite, hay problemas con el tema de la gasolina, me lanzan los semáforos de alerta. De igual forma, esos indicadores de gestión tienen que estar muy bien identificados para que precisamente me contribuyan a la implementación de este sistema en SOMA, ¿no? Ahora, el diseño de los indicadores sobre un sistema integrado de gestión parte en un primer aspecto. Podemos identificar indicadores para que me digan cómo voy en mi planificación, cómo voy en mi programa, cómo voy en este nuevo proceso que estoy implementando, porque ha entrado tecnología nueva. Si ha entrado tecnología nueva, posiblemente
se trastoque mi diagrama de flujo operacional o mi nivel 0, 1, 2 de mi mapeo de procesos a como venía desarrollando esa actividad. Entonces yo puedo plantear unos indicadores para ese nuevo proceso que se está planteando. ¿Cuáles son los factores críticos que debemos tomar en consideración? ¿O cuáles son los factores de riesgo? Por último, también puedo colocar factores de riesgo y cuáles van a ser mis indicadores. ¿Qué tipo de indicadores voy a utilizar? Dentro de toda la gama de indicadores que hay en el mercado y los que pueden ser utilizados para ese sistema. ¿Son qué tipo de indicadores? Va a estar también en función a mi rubro temático al cual se dedica la entidad. ¿Cómo va a ser la denominación del indicador? ¿Cuál va a ser la fórmula para llegar al cálculo? ¿No? Si tiene una fórmula, nuevamente insisto, quiere decir que el indicador tiene que ser medible. Y si es medible, entonces todos los insumos de medición tienen que estar a la mano. Una descripción, cuál es la meta propuesta, cuál es el rango de gestión, en qué periodo operacional va a ser desarrollado, cuál va a ser el periodo de tiempo de levantamiento de estos indicadores, son permanentes, progresivos, trimestrales, bimestrales, semestrales, cómo va a ser la periodicidad de este indicador que me va a dar mi sistema de monitoreo, mi sistema de evaluación para poder conllevar a este sistema de SOC. Podemos tener indicadores proactivos que pueden apuntar hasta programas de entrenamiento y capacitación. Recuerden que en la entidad siempre hay un programa de desarrollo de personas anual y que si estuviéramos apostando por este tema, pues sería una de las prioridades hacia el personal que tenga el perfil más idóneo para estas temáticas, conllevar a un tema de fortalecimiento de capacidades, programas de entrenamiento y capacitación. Yo siempre sugiero, recomiendo, que debemos apostar por capacitar a nuestra propia gente de la entidad. Porque hay empresas, lógicamente, que pueden darse esas facilidades, que por ejemplo contratan a una consultoría que les implemente todo el tema de planificación para este SOMA, ¿no? Que le hagan todo el tema de la planificación, su parte de su mapeo de procesos, sus diagramas operacionales, cuál va a ser la política, cuál va a ser la misión, levanta la información y le deja encarpetado todo y le deja trazado, digamos, los pasos siguientes, ¿no? Pero ahí perdemos primero perdemos que estas consultorías muy rara vez, y que si no están especificados en los TDRs, y aún estén especificados en los TDRs, siempre le sacan la vuelta, ¿no? Porque nunca te van a dar el know-how, o nunca te van a dar la llave maestra, cómo se levantó, cómo se hizo el levantamiento para un tema de continuidad. Segundo, que pierdes el tema de fortalecimiento de capacidades al mismo personal. La idea es masificar esto, que lo hagan suyo, y cada uno de estos actores contribuyan a lo que se busca con estos aspectos. Entonces, es necesario buscar el empoderamiento mismo de los mismos trabajadores para que sean ellos mismos los que asuman estas tareas, ¿no? Muchas veces se asume que esta es una carga adicional, pero si lo ven así, entonces no apuesten por este tema, porque solamente se apuesta cuando se tiene el convencimiento que le va a dar réditos, que le va a dar fruto, que es conveniente, con eso pueden competir mejor en el mercado. Pero esto no está visto como una imposición. Los que no deseen abocarse a esto, pues simplemente no se abocan y apuntan por otras temáticas. Hay otros sistemas de gestión que quizás puedan ser mucho más atractivos, ¿no? Otro indicador puede ser los indicadores de observaciones de comportamiento respecto a quiénes son los más proactivos, quiénes dan nuevas ideas, quiénes buscan el tema de innovaciones tecnológicas dentro de la empresa. Hoy en día hay que ir de la mano con el tema de la tecnología. La tecnología evoluciona mucho y hay que ver su costo-beneficio del poder implementar esas nuevas innovaciones. Indicadores y análisis de desviaciones o incidentes potenciales que puedan haber, ¿no? Si ya se identifica un determinado hallazgo de algo que no está funcionando bien, podríamos tener un indicador de que pueda ser a futuro una necesidad de cambio, porque eso estaría contrarrestando los niveles óptimos que estamos buscando
dentro de la asertividad de una muy buena productividad. Indicadores de actos seguros es aquellos con los procesos con los cuales pasan continuamente y de los cuales no hay ningún problema, pues también tener sus propios indicadores, que por ese lado no hay que hacer la medida correctiva. Hay que ver dentro del circuito, dentro del flujograma de las actividades operacionales, quizás otros puntos críticos, pero por ahí todo está correcto. Porcentaje de implementación de los aspectos de los planes de acción. Pueden haber planes de acción por las áreas funcionales, cómo se vienen implementando, cómo esos contribuyen al tema de coste-eficiencia con la temática ambiental. Cumplimiento de los programas de auditoría, eso ya viene desde el punto de vista monitoreo, seguimiento a cómo va la implementación de cada uno de estos aspectos. Indicadores de reuso, reciclaje, residuos operativos de oficina peligrosos, siempre que esos aspectos de reciclaje sea como una parte, como una línea temática pivot dentro de la empresa y que sea un punto potencial que se adecua a la temática ambiental y por consiguiente está implementando esos indicadores de reciclajes operativos, sea para materiales peligrosos, sea para materiales administrativos dentro de la empresa. Luego tenemos indicadores de herramientas, lo que es gestión preventiva por persona. Internalizado a esta temática siempre está el cliché, cultura de prevención. Cultura de prevención ante riesgos ambientales que puedan producirse, cultura de prevención por un mejor trabajo o actividad laboral. Tenemos cumplimiento de acción de inspecciones y cumplimiento del programa de exámenes médicos, ¿no? Ojo que uno de los aspectos primordiales de este sistema es el tema de la salud. Por consiguiente, tenemos que apostar por una salud proactiva, por una salud física, por una salud mental, que pueda darle al trabajador un mejor rendimiento laboral. Y de eso se cuidan mucho las empresas privadas, de poder tener equilibrado la parte laboral, la parte recreacional y la parte familiar dentro de lo que denominan los colaboradores, ¿no? Y también tenemos algunos indicadores reactivos, ¿no? Aquellos que seguramente solamente va a servir para la alta dirección, para la parte ejecutiva. Hay algunos indicadores de medición que no constituye ninguna otra temática en lo que conlleve a los aspectos operacionales, pero la parte directiva tendrán solamente en cuenta algunos indicadores de seguridad, como va, por ejemplo, la parte de productividad o la parte presupuestal. Y esos aspectos, esos indicadores sí conllevarán a un mejoramiento de poder hacer un mejor índice o una mejor establecimiento de las acciones correctivas que deban implementarse. Indicadores reactivos tenemos, por ejemplo, cómo vamos en la generación de los residuos sólidos, cómo vamos en la tasa de accidentes o incidentes que puedan haber, los costos, las invalideces, los litigios, las indemnizaciones, la tasa de accidentes fuera del trabajo, la tasa de accidentes que vayan, digamos, en conjunción con la temática ambiental, todos los aspectos de enfermedades ocupacionales. Entonces, todo eso son aspectos que van como tema de semáforo que debemos considerar precisamente, conlleven a que estemos haciendo un buen uso de este sistema de monitoreo, seguimiento, para que nos diga dónde son los puntos que tenemos que tener especial atención, ¿no? Por consiguiente, la organización tiene que estar con un sólido sistema en lo que es la gestión integrada para cada uno de los procesos operacionales o estratégicos que conlleve hacerlo en un determinado momento. Y lo que buscamos, como lo había dicho al inicio, es el empoderamiento de cada uno de los trabajadores. Esto va mucho más allá de un equipo que tome este liderazgo. Entonces, es muy distinto a una motivación. Cuando uno está motivado a hacer lo que es necesario hacer, cuando se tiene que hacer, porque queremos, nos nace hacerlo. Sin embargo, otra cosa es la disciplina, que es hacer lo que es necesario hacer cuando se tiene que hacer, aunque no queramos hacer. Entonces, cuando esto no nace de un tema de cuánto costó hacerle al mismo personal el levantamiento de información, cómo hacerlo, cómo se vio involucrado y cómo forma parte de este sistema, sin duda podrá alinearse en un determinado momento, podrá alinearse, pero no podrá, por consiguiente, ser más asertivos, cómo conlleva a poder implementar estas temáticas de forma más equilibrada, ¿no?
De otro lado, la formación es vital, ¿no? Es importante adquirir el tema de nuevos conocimientos, cómo estamos en la temática ambiental. La temática ambiental también ha venido evolucionando con nuevos temas de tecnología, con nuevos tipos de soluciones tecnológicas o infraestructura o tecnología verde. Entonces hay que capacitar, entrenar y verificar periódicamente, ¿no? Ver dónde es necesario hacer esos ajustes para ir de la mano con los aspectos de nuevos conocimientos que nos conlleven precisamente a estos aspectos de mejora en la temática ambiental. Es importante personal capacitado, no solamente en la parte normativa, personal capacitado en la parte normativa, personal capacitado en la parte conceptual, personal capacitado en la parte tecnológica, personal capacitado en la parte de gestión, personal capacitado en la parte de indicadores. Todos esos aspectos son necesarios hacerlos partícipes, ¿no? ¿Y quién tiene que tomar el liderazgo? Toma el liderazgo la alta dirección. El compromiso con el esfuerzo de todos, ¿no? Porque esto va mucho más, quizás el que está a cargo tiene el total convencimiento, pero tiene que llegar con el compromiso de cada una de las áreas funcionales que es factible hacer esa necesidad de cambio, compromiso a una nueva cultura sostenible que apunte hacia ese triángulo de la sostenibilidad ambiental con sobreuso óptimo de cada uno de los recursos ambientales, apostando por cero papel, con minimizar cada uno de los residuos, sobre todo los peligrosos, y lograr una cultura de cambio mucho más amigable desde el punto de vista de la productividad. Ahora, ¿por qué ocurren determinado tipo de accidentes? Los accidentes ocurren básicamente por una cuestión de probabilidad. ¿Qué quiere decir probabilidad? Que pueda o no pueda ocurrir. ¿Cómo se mide la probabilidad? En términos numéricos, básicamente en porcentaje. Si algo puede salir mal, tarde o temprano va a salir mal. Entonces, si no hacemos un determinado proceso operacional con los insumos correctos, tenemos una probabilidad de que pueda haber una baja en la productividad, que no salga con la calidad de vida a como se está apostando en un determinado momento. Entonces, mejor que identificar los peligros es adelantarnos y aplicar una cultura preventiva para minimizar los riesgos. Ojo que los riesgos no los podemos desaparecer. Siempre va a haber una probabilidad de riesgo. Y antes que estar identificando cuáles son los sitios potenciales, es mejor aplicar la cultura preventiva desde el punto de vista de tecnología verde, tecnología ambiental, un sistema de gestión asertivo que apunte a ese sentido. No podemos apuntar a cero riesgos, pero sí es una mejor forma tratar de controlarlos, evaluar, cuantificar y por lo menos tratar de mantenerlos en el nivel de un riesgo bajo o un riesgo medio, ¿no? Y esto es una filosofía de comportamiento que involucra a todos. Cómo cada uno de los trabajadores se siente partícipe de cada uno de estos aspectos en lo que es la temática de poder hacer un compromiso ambiental en cada uno de los aspectos de la tecnología que viene impulsando. Entonces, se necesita gente motivada, se necesita gente con conocimiento, con temática en la gestión de riesgos operacionales. Para eso se aplica la matriz IPER, se aplican las matrices de impacto, se aplican las matrices. Hay diversos tipos de técnicas y herramientas que también nos apunta a cómo hacer el levantamiento de información dependiendo mucho del rubro temático de la empresa. Y el tema del comportamiento es muy importante. ¿Cuál es el tema del comportamiento que se tiene que implementar, ¿no? Si quieres entender a una persona, no escucha sus palabras, observa su comportamiento. Entonces es necesario observar el comportamiento asertivo, motivacional, comunicacional de cada uno de los trabajadores. La prevención debe ser personal y para cada trabajador. ¿Qué piensan ustedes? Muchos dicen que la suma de las unidades hace el todo. Cada uno de nosotros como trabajadores apostamos por ese nivel de cambio, pero también tiene que haber un tema de compromiso dentro de la entidad.
De igual forma, el tema de la prevención de riesgos laborales es uno de los puntos que se tiene que apuntar. Todo trabajador que ingresa a ser parte de una empresa pasa por un filtro de recursos humanos, pero no empieza de cero, tiene que tener un tema de inducción. Inducción de cuáles son las áreas peligrosas en las cuales solamente personal altamente especializado puede entrar. Tiene que sufrir una inducción de cuáles son los determinados tipos de protocolos, y todo eso parta porque el trabajador pasa por un filtro de esa cultura de la prevención de riesgos, ¿no? Es necesario darle ese acompañamiento, ese tema de asistencia, para precisamente minimizar cada uno de los impactos y sea parte del cambio que se quiere hacer dentro de la entidad, sea esta pública o privada, ¿no? La transformación organizacional empieza por un cambio individual, de compromiso, de alineamiento para el cumplimiento de los objetivos misionales. Al final lo que se busca es la cultura de formalizar de la prevención de riesgo dentro de la entidad, que sea transversal y que sea algo intrínseco, natural, de cada uno de estos operadores, de cada uno de estos colaboradores, de cada uno de estos operadores, ¿no? Y acá es un involucramiento total, tanto desde la parte técnica como desde el punto de vista gerencial dentro de una determinada entidad. Y podemos tener una pirámide de comportamiento, ¿no? Sobre cómo son las conductas de riesgo, eliminando cada uno, tratando de minimizar cada uno de esos incidentes y accidentes que puedan haber. Y eso lo llegamos a minimizar si sabemos dónde están los puntos críticos dentro del flujograma operacional. Un buen insumo para esto son los diagramas de procesos en los distintos niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2. Eso es como un circuito, unos planos que me dicen, acá están los puntos críticos donde yo debo prestar especial atención. Y esa mejora al comportamiento aplicado a esos riesgos críticos, por un lado me conlleva una mejor medición, por otro lado me conlleva un compromiso gerencial de establecer las responsabilidades hacia dónde tienen que hacer ese monitoreo, me ayuda al tema de definir mejor mis objetivos, me ayuda a elevar mi tema de sensibilidad, me ayuda a hacer un análisis de causa raíz, me ayuda a un tema de involucramiento de cada una de las partes. Hay modelos para cartillas de observaciones, cómo vamos a hacer dependiendo de las áreas funcionales, tanto desde la parte logística, desde la parte mecánica, desde la parte de capacitación, desde la parte de gestión. Hay diversas cartillas que me ayudan a facilitar cómo puedo hacer ese tema del diagnóstico de comportamiento para llegar a identificar los niveles de riesgo. ¿Es posible cero accidentes? ¿Cómo podemos alcanzar cero accidentes? Pues podemos alcanzar cero accidentes cuando tenga personal capacitado, cuando tenga los instrumentos adecuados de manipulación de determinados tipos de insumos, cuando tenga un mejor monitoreo, cuando tenga un mejor control de cada uno de los aspectos funcionales que conlleven a estas temáticas, ¿no? Entonces, acá involucra algunas palabras claves: liderazgo, involucramiento, responsabilidad y monitoreo, que son lo más importante para sacar adelante esta temática, ¿no? Y sobre todo, que si estamos apostando por una formación inicial de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, debemos darle la confianza del caso. Y esa confianza se logra si es que tenemos personal capacitado que apueste por una temática de prevención, ¿no? Es algo innato que tiene que involucrar cada uno de estos aspectos. Se adquiere confianza, tenemos que identificar cada una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y acciones a poder establecer estas temáticas. Puede haber determinados tipos de protocolos que nos conlleven a hacer un tema de visión, misión, cómo apostar hacia esos objetivos misionales, y sobre todo buscar el tema de tratar de orientarnos a aspectos innovadores y que no transgredan la parte de conservación y preservación de cada uno de los recursos, ¿no?
y que esté la seguridad por delante de todo. La seguridad, porque el tema de la vida humana no tiene precio. Por consiguiente, la seguridad pasa a ser, desde una cultura o un eslogan institucional, a ser un tema personal. Y el caso más concreto es hoy en día lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Hacer el tema de seguridad un tema, el ideal o el aspecto ideal para llegar a un trabajo asertivo y donde cada una de las partes se vean beneficiadas, desde los empleadores hasta los trabajadores mismos. Por consiguiente, debemos buscar un equilibrio entre los que tengan mayores responsabilidades, el personal senior, con los personal junior, que prácticamente lleguemos a hacer un buen mix sobre lo que vamos a dejar como valor agregado a los que vamos a continuar esa misma línea o hoja de ruta que buscamos con esta temática, ¿no? Hasta acá he estado dando algunos tópicos, el aspecto era de generalidades sobre por qué apostar por la temática de SOMA, algunos indicadores, algunos aspectos que conllevan el aspecto de seguridad, cultura y prevención. Queda por interno, por favor, algunas consultas que me puedan hacer llegar para gustosamente tratar de poder responderles. Buenas noches, docente, ¿qué tal? Melissa Nostroza, representante del Instituto de Ingeniería. Vamos a pasar con las preguntas del público en este caso. ¿Correcto? Correcto, no hay problema. Muy bien, para comenzar, ¿los presentes dentro del Zoom quisieran hacer alguna interrogante? Correcto, entonces pasamos con las preguntas que nos han llegado de Facebook. Mariana Alayo nos dice, ¿cuáles serían esos indicadores de gestión? Bueno, los indicadores de gestión van a estar en función al rubro temático que involucren, ¿no? Primero, sí que estamos llevando adelante los planes de acción por área funcional, puede ser un indicador. El otro indicador, si es que estamos, cómo vamos respecto al tema de productividad a un determinado semestre. El otro puede ser la parte presupuestal, cómo vamos con el tema de los niveles de proveedores, servicios o cuáles son los niveles de productos elaborados a un determinado nivel de tiempo, ¿no? Esos son básicamente los principales, algunos de los indicadores de gestión que pueden ayudar a darnos ese semáforo de alerta para la parte, digamos, directriz, ¿no? Que es lo que tienen que inmediatamente ver si es que hay algún número que no esté dentro de la línea de base preestablecida, que nos dé el nivel de alerta para poder identificar esos puntos críticos y poder hacer un aspecto de mejora, ¿no? Correcto. En este caso, acá nos preguntan, si en la empresa donde estoy laborando no me dan lo necesario para mi cuidado, ¿qué debo requerir o qué debo hacer? Debo entender que la pregunta está orientada sobre el tema de alguna actividad operacional, digamos, peligrosa, por tema de COVID también. Para empezar, hay un comité de seguridad de salud, entonces es responsabilidad del empleador, cuando ya está dentro del área funcional, brindar todo el equipamiento de seguridad respectivo. Y cuando hablo de los equipos de protección personal o indumentaria de seguridad, es personal. Y cuando digo que es personal, independientemente de que un determinado trabajador, digamos, a los 6 meses salió por X motivo, puede considerarse que esa indumentaria está en buenas condiciones, entonces otra persona que venga en el reemplazo le da ese material. No. Es totalmente nuevo la indumentaria de seguridad que se le tiene que proporcionar. Es responsabilidad, como le vuelvo a repetir, del empleador
darle toda la indumentaria de seguridad respectiva. Si llegara a pasarle algo, algún accidente laboral, algún tema de perjuicio, y el órgano competente que de oficio pueda hacer la supervisión, llega a identificar que eso fue una negligencia del empleador, no proporcionarle hacia una actividad operacional crítica, peligrosa o de alto riesgo todas las indumentarias, se somete a las sanciones respectivas y es un determinado hallazgo e inmediatamente la empresa tiene que prever cuál va a ser su estrategia, su plan de contingencia, cómo va a levantar ese tipo de incidente, porque eso ya queda registrado como un incidente grave y cuando haya otra auditoría de control, a esa otra fecha ya tiene que demostrar la empresa ante ese incidente que ha implementado las medidas de seguridad respectiva para que no pueda volver a ocurrir otro accidente laboral. Caso contrario, está entrando en reincidencia y ahí sí puede, dependiendo del nivel de gravedad que se haya llegado a producir o su récord de incidentes, podría llegar al cierre del mismo, ¿no? Correcto. Por aquí Jeffrey Max Cruz nos dice, ¿cuál es la diferencia entre seguridad, salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo? El tema de seguridad y salud en el trabajo tiene que ver específicamente con lo que conlleva a las condiciones de, por ejemplo, equipo de protección personal, indumentaria para actividades peligrosas, salud por el lado de que el empleador se cerciore de que su trabajador tiene todas las condiciones de salud física, emocional para el desarrollo de sus labores. Cuando hablamos de salud ocupacional, ya estamos hablando de que las enfermedades que devengan de los trabajos que no son elaborados con todas las medidas respectivas. Ya estamos hablando de enfermedades ocupacionales. Entonces, cuando ya se tiene ese aspecto de enfermedades ocupacionales, ya me va marcando el tema, el récord, el registro histórico de en todo el periodo de vida útil de la empresa, cuáles han sido las enfermedades ocupacionales que puedan haber estado registrando en un determinado periodo de tiempo. Un ejemplo más claro, esto va más relacionado como, por ejemplo, las empresas mineras, ¿no? Todos los trabajadores que trabajan en los socavones, en minas, a tajo abierto, cerrado, etcétera, etcétera, todo ese aspecto que tenga que ver relacionado directamente con la salud ocupacional. ¿Cuáles son los incidentes o las principales enfermedades ocupacionales? Por alta permanencia del trabajador a estas sustancias minerales y hay un récord de incidentes, ¿no? Ahí está más relacionado la temática de salud ocupacional, por precisamente el rubro temático en el cual se desempeña. Por aquí tenemos otra pregunta de Kelly Minaya, buenas noches, ¿qué es ATS y para qué sirve? El ATS son todos los accidentes de trabajo que se da en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Son los registros que permiten llevar un mejor control a cada uno de los aspectos del sistema de gestión de seguridad y medio ambiente. Al igual que el IPER, son otros de los tipos de herramientas o indicadores que nos permiten una medición más asertiva del mismo. Correcto, docente. En este caso, Víctor Hugo Carhuatanta pregunta, ¿el agua de lavado de manos del protocolo COVID debe ser tratada? A ver, el agua de lavado de manos, ahorita sigue todo el flujo normal que se va directamente al desagüe. Si estamos hablando de diversas empresas X, que solamente como es un tema de limpieza y desinfección, pues van directamente al desagüe. Si es que estamos hablando ya de un centro hospitalario, de un centro de salud, recuerden que todos esos ya forman parte de material que tiene necesariamente que tener los cuidados respectivos para su disposición final.
sea elemento líquido, sea elemento físico, como los residuos sólidos, que hay determinados tipos de protocolos para su disposición final, ¿no? Si estamos hablando, como vuelvo a decir, de una limpieza normal para tema de y protección personal de cada uno, eso se va directamente al desagüe. Pero cuando ya estamos hablando de estos centros hospitalarios, esos tienen sus propios protocolos de disposición final, ¿no? Porque pasan a formar parte de residuos peligrosos. Correcto. Aquí nos pregunta una usuaria, ¿cómo puede evaluarse el riesgo de exposición a la COVID-19 en los lugares de trabajo y planificar las medidas preventivas? Bueno, acá habría dos respuestas. El primero, si estamos usando un tema de monitoreo y más acuicioso y más técnico, podríamos estar empleando los pequeños mapeos de focos de calor. El segundo es el tema del monitoreo permanente que hay al ingreso de todo el personal, y también, inclusive, una vez que está dentro de la entidad laborando, es potestad y es responsabilidad del área de tópico del médico ocupacional a cargo pasar a distintas horas y poder monitorear cuál es el estado situacional de cada uno de los trabajadores, ¿no? Eso se ha establecido como un protocolo. Para el tema del COVID, que los responsables de tópico, el médico a cargo, pase por las diversas áreas funcionales y no solamente se dedique al tema de medición y control al ingreso o a la salida. En cualquier momento, molecular y con todo el personal que haya tenido contacto tiene que pasar el periodo de la cuarentena. Por aquí por Zoom también nos están haciendo consultas. Dice Lino Santos, ¿cuál entidad aboca sus esfuerzos al cumplimiento misional de la empresa, el cual es internalizar, transversalizar la gestión de riesgos laborales, minimizar. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, nos dice Nélida, buenas noches. ¿Los contagios por COVID dentro de una empresa minera es considerado como una enfermedad ocupacional? Muchas gracias. Muy buena pregunta, porque eso fue motivo de un tema de un foro, de una discusión, inclusive cómo clasificábamos el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Lo clasificábamos desde un riesgo biológico, no lo clasificamos dentro de un riesgo biológico, entonces sí, lo está internalizando, por lo menos Cerro Verde, Antamina, lo está internalizando como un riesgo ocupacional. Y para eso, por lo menos en estas empresas que conozco más directamente, sí los han implementado determinados tipos de protocolo para el tema de la reactivación, ¿no? Ellos fueron una de las empresas, digamos, el rubro minero, inicialmente no entró en un tema de confinamiento, porque se pensaba que por los altos estándares que manejaban, pues no iban a significar mayor problema, pero se dio todo lo contrario. Gran parte de sus trabajadores comenzaron a verse caídos por afección por el tema del COVID, e inmediatamente tuvieron que hacer una revisión de esos protocolos y ponerlos en grado más extremo, ¿no? Yo vuelvo a decir, no es nada que tenga a favor de la empresa minera, porque yo sé que también hay mucha controversia con estas empresas del tema, sobre todo relacionamiento con la temática ambiental, pero siempre lo tomo como ejemplo porque sé que cobertura una amplia temática o rubro temático en la implementación de sistemas de gestión. Por aquí la siguiente pregunta es de Ricardo Urquizo. La documentación a presentar ante una entidad es solo el plan de contingencia y seguridad. El resto es cartillas y herramientas. Es interno de la empresa. Sí, pero
toda esa documentación, todo ese diagnóstico, toda esa bitácora de incidentes laborales, hallazgos, todo eso forma parte de una documentación y motivo de fiscalización y control. Los libros de actas, cómo logró el tema de la certificación, si se mantiene o no. Entonces, todo eso forma parte de la documentación que forma parte de la fiscalización y control, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay determinados tipos de instrumentos que son los que salen a la palestra y básicamente son los que se llevan a cabo en una determinada implementación, lo demás no deja de ser menos importante, tiene que estar también totalmente documentado. Por aquí tenemos otra pregunta. Para implementar un sistema integrado, ¿cómo diferencio qué documento pertenece al SIG y cuál a SOMA? Eso va a depender mucho si es que estás apostando por ambos sistemas, ¿no? Si estás apostando por ambos sistemas, tienes que hacer muy fino tu diagrama o flujograma relacional, ¿no? Podría ser el caso de que un mismo instrumento forme parte de ambos. Puede darse ese caso. Correcto. ¿Cómo puede evaluarse el riesgo de exposición al COVID en los lugares de trabajo y planificar las medidas preventivas? Bueno, eso creo que ya contesté anteriormente, ¿no? Estaba el tema, si es que tengo una empresa, una industria más sofisticada, las zonas los focos de calor, ¿no? Las zonas de concentración. El otro es un tema de solamente queda hacer el monitoreo persona por persona y en base a eso, ¿cómo aplico las medidas preventivas? Pues las medidas preventivas está desde lo que la misma empresa puede dotar a cada uno de sus trabajadores y lo que cada uno de los trabajadores, como tema personal, asume adicional. ¿A qué me refiero? Hay empresas que solo te dan, pues, unos guantes, una mascarilla que ni cumple las condiciones de filtro, siquiera, porque son las más básicas, y el alcohol en gel, ¿no? Para que en distintos puntos del trayecto por donde va a circular persona. Eso es lo único que da, o es lo que el común denominador que la mayoría da. Y hay otros aspectos que el trabajador, lógicamente, por cuenta personal, ya tiene que llevar como parte de su integridad física y seguridad. Estamos hablando de los protectores faciales, las caretas Jackson, que son las que te protegen la vista. Recordemos que no solamente es boca y nariz, también muchos, yo no sé por qué no promocionan mucho el tema de la vista. Vamos a la protección de boca, nariz, pero y la vista también ya está demostrado que es otro de los rubros. Por eso las caretas Jackson, que se adecuan bastante al tema de poder cubrir adicionalmente la vista, yo también les sugeriría la medida de sus posibilidades que también puedan implementar esta medida de protección, ¿no? Para ir terminando, la pregunta de Iván dice: buenas noches, ¿hay alguna diferencia entre supervisor SOMA y auditor SOMA? El supervisor se va a encargar, digamos, es una persona que puede ser parte de la misma entidad, que se va a encargar de que todas las áreas funcionales estén cumpliendo el tema de las actividades o responsabilidades encargadas. El auditor es una persona externa que viene a fiscalizar, que viene a controlar que toda la documentación o incidentes que haya habido en un determinado periodo de tiempo hayan sido subsanados, hayan sido levantados y cómo esté funcionando operacionalmente y documentariamente la empresa. Correcto. Aquí nos preguntan, si todos los empleados tienen la obligación de entregar a sus colaboradores los EPP, ¿eso está normado? Sí está normado el tema de que tiene que entregar los equipos de protección personal. Lo que no está normado es hasta dónde, qué cosas el equipo de protección personal te tiene que dar. Como le digo, el común denominador te entrega guantes y una mascarilla simple. Para eso también hay un comité de seguridad y salud en el trabajo que es el que lleva la voz y voto
representante de todos los trabajadores un 50%, porque el otro 50% lo tiene la parte directiva, que es su función negociar si es que estiman pertinente otra medida de seguridad para los trabajadores. Acá hay que hilar bastante fino, porque hay que ver hasta dónde realmente presupuestalmente la empresa puede asumir eso, ¿no? Si lo puede asumir, los trabajadores saben que lo pueden asumir, puede ser un punto de negociación, ¿no? Hay muchas empresas, hay pocas empresas que, por ejemplo, han llegado a ese nivel de negociación y a sus trabajadores les han facilitado el tema de las pruebas moleculares, no las rápidas, las moleculares, para que sea un motivo de seguridad tanto para la misma empresa como para su familia, de que está regresando y está... Lo que no se puede controlar o monitorear es aún el trayecto desde que el trabajador sale de su casa hasta que llega a la empresa. Es otro tema, ¿no? Porque muchos emplean transporte público y ahí puede ser otro motivo de contagio. Recordemos que al interior de la empresa es el empleador el que se hace cargo, inclusive cuando se puede llegar a descompensar el trabajo. Fuera de ello no puede controlar. Por aquí, Jacqueline. Los EPP deben ser cambiados. ¿Cada qué tiempo? Bueno, si son esas mascarillas de un solo uso, pues yo conozco muchas personas que totalmente desgastado lo lavan de tela, pero generalmente su recomendación, las que no cuestan mucho, las que te valen 3 soles, creo, ese es de un solo uso. Y cuando hablo de un solo uso, muchos se dicen, no, solo lo salí para ir a la bodega y regresé y lo sigo usando. Entonces, un solo uso es un solo uso. No estoy diciendo que se use las 24 horas, si no llega a cumplir las 24 horas, lo sigues usando. Las KN95 sin duda que son las que pueden dar mayor tema de protección, ¿no? Y el tema, yo sugeriría las caretas Jackson, porque es el que te da, aparte de la mascarilla, la protección a la vista y toda la protección facial, ¿no? Eso, como le digo, ya ese es un tema económico que pasa por el bolsillo de cada uno, ¿no? Lo que sí les digo y les trato de recalcar, que estamos ante algo de gran impacto. Desconocemos bastante todavía. Hay mucha literatura que te dice que ahora puede permanecer más tiempo en el aire, y quizás, porque conozco bastantes amigos que, aún siendo muy escrupulosos, no habiendo salido para nada, no dejando entrar a nadie, se han visto contagiados. Entonces, desde las mismas aguas residuales, las mismas excretas, el mismo ambiente parece que aún permanecen, y el solo hecho de que ya te digan que una persona que inicialmente se pensaba que habiendo contraído o siendo afectado por COVID, ya en cierta forma ya no podía volver a ser contagiado y ya se están detectando varios casos, nos quiere decir solamente que probablemente la medicina que tengamos que más adelante, cuando se consiga alguna medicina, una vacuna, tengamos que estarnos aplicando un determinado número de meses porque no te da la inmunidad. Muy bien, por aquí también nos preguntan, ¿cómo puede evaluarse el riesgo de exposición de COVID en los lugares de trabajo y cómo se planifican las medidas preventivas? Ya hemos respondido 2 preguntas bastante similares. Uno está a cargo del área de tópico médico, no queda más que el monitoreo, control de temperatura, y el otro está con sensores, ¿no? Empresas más sofisticadas, que son mucho más grandes, tienen sensores de calor, determinan la temperatura del cuerpo, solamente como pero ese es solamente uno de los síntomas, ¿no? Tenemos una multivariedad de síntomas que van más allá de los 4 o 5 que conocemos o que nos dan a conocer. Hay una multiplicidad de síntomas que no son muy difundidas, pero que forman parte de todo ese abanico tan amplio que aún todavía es una incógnita, ¿no? Entonces, solo queda con el tema de los sensores y el tema de monitoreo personal.
Correcto, por aquí tenemos también otra pregunta y nos dicen, para implementar un sistema integrado, ¿cómo diferencia un documento que pertenece al SIC? Ah, discúlpeme, esa pregunta ya la hicimos. Por aquí, Israel Ruiz nos dice, línea de vida, ¿qué tiempo sin certificados? Y si pasa la fecha, ¿se puede usar? No entendí la pregunta. ¿Línea de vida? ¿A qué se está refiriendo? A ver, esa es la pregunta que nos ha mandado uno de los usuarios de Zoom. Vamos a pasar a otra. A ver, una duda de Mariana Alayo. Para la estructura, para elaborar un sistema integrado de gestión en relación a la materia SST, ¿ya está predeterminado o tiene relevancia una norma? ¿Cuál es? La 45001. Ya está estructurado cuáles son la estructura de un sistema de seguridad salud, de un sistema de seguridad y salud ocupacional medio ambiente, ya están, ya, de acuerdo. Cada una de las ISOs tiene su determinado tipo de estructura, hay variada bibliografía al respecto, y ya está estipulado, ya no es que cada empresa desarrolla de acuerdo a su tema, ya está estructurado. Correcto, docente. En este caso dicen, ¿cuál es la diferencia? Disculpe. La mascarilla KN95, fabricada en Corea, disculpe, ¿es la indicada para trabajar dentro de una empresa de más de 20 trabajadores? Sí, es suficiente para una empresa o tipología como está mencionando, es suficiente, ¿no? Pero aparte de yo diría, aparte de su protector, sea facial o sea aparte con una careta Jackson, ¿no? Porque como le digo, la mascarilla solo protege boca y las fosas nasales. Nos estamos olvidando de la vista. Si me despidieron porque me enfermé de COVID y no me quieren indemnizar, ¿qué puedo hacer? No, eso no es motivo, de despido. Puedes acudir a Sunafil, pues, que haga con las pruebas respectivas, donde certifique que fuiste afectado por COVID. Y no, eso no puede, no es causal de despido. Quizás podría, no sé, estoy especulando, ser esos temas de las empresas que se adecuaron a las primeras normas de recesión o despido temporal que hubo, podría ser, ¿no? Pero directamente así, tal cual la pregunta, es imposible de que si tienes certificado que fuiste afectado de COVID, fue motivo de despido. Eso no da lugar. Correcto, ingeniero. Hasta aquí llegamos el día de hoy con el curso. Muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a las personas tanto nacional como internacional. Recuerden que pueden adquirir su certificado nada más enviando un mensaje vía WhatsApp o al fanpage. Incluso por correo también los podemos atender. Esperamos todos sus mensajes. Muchísimas gracias al doctor Montero en este caso por su tiempo y por la exposición. Gracias, hasta luego. ¿Algo que quiera agregar? A ustedes, muchas gracias, buenas noches. Seguir cuidándose, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.